Hola a todos, gracias por estar aquí. Continuando con las clases de razonamiento verbal, hoy desarrollaremos el tema de sinonimia o sinónimos. El origen etimológico proveniente en este caso de voces griegas, sin, cuyo significado es con, y onoma, que significa nombre. Pasemos a la definición. La sinonimia es la relación de semejanza en la que se determina la sutil diferencia semántica existente entre dos o más palabras de significados parecidos. Pero a la vez están comprendidos en el mismo campo semántico, la misma clase gramatical, con semejanza de significados de estas palabras. Por lo tanto, vamos a ver lo que son las características. En primer lugar, deben pertenecer al mismo campo semántico, lo que implica que deben estar dentro de un mismo ámbito de asociación de palabras, compartiendo un tema en común. Por ejemplo, tengo afligido y melancólico. El tema en común en este caso son los estados de ánimo. Si digo afable y cordial, son sinónimos, pero a la vez están haciendo referencia al tipo de trato de las personas en su interacción social, como mi tema en común. Macizo y sólido hace referencia a la estructura física de los cuerpos. Indigente y menesteroso nos habla de la condición económica de las personas. Gélido y álgido nos habla de la temperatura. Entonces es el tema en común que comparten este par de palabras. Vamos a pasar a la segunda característica. En este caso debe pertenecer a la misma clase gramatical. Es decir, si yo tengo dentro de la premisa un sustantivo, mi respuesta debe ser otro sustantivo. Si tengo un adjetivo, otro adjetivo. Si tengo un verbo, otro verbo. Y si tengo un adverbio, pues debe ser otro adverbio. Tenemos aquí algunos ejemplos. Indulgencia y lenidad son sustantivos, pero a la vez son sinónimos, tal como prolegómeno y prefacio siguen siendo sustantivos. Ahora pasemos al siguiente. Perspicaz y agudo son adjetivos, ambos. Fustigar y azotar, sinónimos, pero a la vez ambos son verbos. A pesar de ser sinónimos, muchas palabras no son equivalentes en todo el contexto del uso del lenguaje, y lo vamos a ver a continuación. Tenemos aquí dos ejemplos. El director fue moderado en sus expresiones. O quizá puedo decir el director fue frugal en sus expresiones. ¿Cuál de ellos estará bien? Porque frugal y moderado son sinónimos. Pero moderado hace referencia a la manera prudente en que se expresan las personas. Sin embargo, frugal hace referencia a alguna persona moderada con la comida o bebida. Entonces, en este contexto oracional, el válido es la primera oración, ya que nos manifiesta que el director fue moderado en sus expresiones. No habla de comida ni de bebida, por lo tanto la segunda no es válida. Por otro lado, vamos a referirnos a estas dos palabritas, acabar y finiquitar, como sinónimos, ya que cada uno de ellos tiene alguna relación, ¿no? Por ejemplo, acabar significa rematar, terminar, finalizar. Sin embargo, finiquitar también significa terminar, pero saldar cuenta, concluir algo pendiente. Por lo tanto, podría decir acabar un negocio, está muy bien. Finiquitar un negocio o un compromiso financiero, está muy bien. Pero no podemos utilizar en todos los casos indistintamente. Por ejemplo, no podría decir la lanza finiquita en punta, pero sí puedo decir la lanza acaba en punta. El método de resolución tiene tres ítems. El primero es determinar el significado de la premisa. El segundo es idear o proyectar palabras de significado parecido. Y el tercero, elegir la palabra cuyo significado sea el más semejante a la premisa.
Tipos de preguntas. Iniciamos con la sinonimia tradicional, que cuenta con una premisa o palabra principal, en este caso es bizarro, y con alternativas múltiples. Pasemos a la siguiente, la sinonimia contextual. Su característica es que está dentro de una oración. Por ejemplo, los estudiantes más díscolos fueron separados de la institución. Nosotros simplemente nos fijamos en la palabra díscolos y buscamos el sinónimo dentro de nuestras alternativas múltiples, de acuerdo al contexto oracional. Pero por otro lado también tenemos los sinónimos seriales. En este caso nos hablan de encallar, varar y buscamos algún otro sinónimo más que continúe esta serie, ya sea en parejas o de manera consecutiva. También cuenta con alternativas múltiples. Tenemos algunos ejemplos para la resolución de los ejercicios de sinonimia. Número 1. A causa de la pandemia, en muchos países se dio el aislamiento social obligatorio. Según la oración, el sinónimo de aislamiento es colapso, confinamiento, desmoralización, desterramiento o hecatombe. Partimos del significado de aislamiento, que en este caso es un sustantivo que significa incomunicación. Por otro lado, colapso significa destrucción, ruina, paralización, ¿no? Confinamiento es un aislamiento temporal. Desmoralización, corromper las costumbres, la moral y todo eso, ¿no? Desterramiento, ya sabemos que es expulsar a alguien de un territorio. Y hecatombe, pues tiene que ver con una desgracia o una catástrofe. En este caso, la alternativa correcta sería confinamiento. También es otro sustantivo. Ejemplo número 2. La señorita Melissa golpeaba a su mascota por haber comido sus panes que compró del supermercado. El sinónimo de la palabra en negrita es lidió, que significa burló, batalló, peleó. Defenestró, que significa destituyó o expulsó a alguien de un puesto. Increpó, reprendió con dureza y severidad. O aporreó, que significa golpeó insistentemente. O lanzó, arrojó o soltó. En este caso, la alternativa correcta es aporreó, golpeó insistentemente. Vamos con el ejemplo número 3. En la oración, él proviene de una familia de alta alcurnia. En este caso, tenemos alcurnia como un sustantivo que significa ascendencia o linaje, especialmente noble. Por lo tanto, tenemos la definición de ralea, que es una especie, género, cualidad, raza, casta o linaje de una persona. Dipsaurinía hace referencia al alcoholismo. Abolengo a la ascendencia ilustre, linaje, lugar de donde es uno oriundo. Ascendencia ilustre, de alta alcurnia. Por ahí ya nos vamos acercando a nuestra respuesta, ¿no? Petunia, bueno, es una planta. Y alevosía, pues alguien que traiciona o que actúa con cautela para asegurar la comisión de un delito. En consecuencia, la alternativa correcta sería abolengo. Vamos con el número 4. El sinónimo de la palabra enervado es, en este caso, enervado es un adjetivo que significa debilitado. En consecuencia, mi alternativa correcta sería desfallecido, que también es un adjetivo que significa disminuido en fuerzas, o sea, debilitado. El número 5. El sinónimo de la palabra cesura es un sustantivo que significa corte o pausa. En consecuencia, y automáticamente tengo mi respuesta, en este caso será pausa. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para más contenido.